Y saben que esta semana tuvimos una reunión muy bonita donde el Señor nos habló de que el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo dijo: a mi corazón soy imprescindible en estos tiempos. El profeta Joel lo manifestó. Joel decía que en tiempos como estos iba a haber un avivamiento de gloria del Espíritu, donde el Espíritu iba a manifestar su presencia tan fuerte, tangible, su gloria tan fuerte sobre niños, sobre ancianos. Iba a manifestar su gloria sobre jóvenes, sobre ministros de Dios, siervos y siervas. Y saben que yo le pregunté al Espíritu Santo y le pregunto a Él de qué se trata lo que Joel está diciendo. Y yo entendí que el Espíritu Santo va a caer con visiones sobre los niños, con visiones y profecías sobre los ancianos, que va a haber una manifestación sobre el cuerpo de Cristo, sobre la iglesia de Dios. Pero la única manera de que eso suceda, de que la palabra que Joel soltó suceda, tiene que ver con la intimidad que el pueblo tenga con el Espíritu Santo. De acuerdo a tu intimidad va a ser lo que Dios va a soltar. De acuerdo a tu intimidad va a ser que la palabra profética se establezca sobre tu vida, sobre mi vida. De acuerdo a la integridad o a la santidad, de acuerdo al tiempo de intimidad, de oración que tengamos nosotros en el secreto con Dios, de acuerdo a nuestra prioridad con Dios, es que Dios va a empezar a manifestar esa palabra profética que soltó el profeta Joel hace un tiempo atrás. Bueno, hace muchos años. Y hay una generación, y no tiene que ver con edad, porque acá la palabra dice que cuando habla de generación no está hablando de cierta edad, está hablando de gente que ha permanecido fiel a Dios, que tiene vida y que tiene hambre y sed de Dios, que se ha negado como lo hizo Daniel, que enseguida quiero hablar de él un poquito, que se ha negado como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, que se negó como David o como Salomón en un momento de su vida. Entonces hay una generación que muchos ni siquiera lo saben, pero que ahora lo pueden comenzar a saber, porque Dios va a tocar a ministros de Dios, a hombres y mujeres que puedan llevar el mensaje del Evangelio para comenzar a soltar una palabra de Dios que haga que una generación tenga hambre, tenga sed, busque con santidad a Dios como nunca antes lo buscó, donde Dios se transforme en ellos en una prioridad. Ayer yo estaba a las 3 de la mañana y digo, voy a soltar una palabra, 3 de la mañana, y se comenzaron a conectar personas que me decían, estaba trabajando, otros decían, estaba viendo, estaba adorando, estaba orando, y me conecté, dejé de hacer lo que estaba haciendo porque sabía que Dios me podía dar una palabra. 3:30 de la mañana, 4 casi terminamos. Gente que está poniendo prioridades en su vida, que se está dando cuenta que la profecía que Joel soltó y que tantos hombres de Dios soltaron está cayendo y puede caer sobre nosotros si entramos en diseños como el Espíritu Santo nos está hablando. Y yo recuerdo que en la administración pasada el Señor nos hablaba que el Espíritu Santo es tan imprescindible para que podamos ver lo que el diablo hace, para poder desbaratar lo que Satanás está haciendo, para poder entender cómo Satanás se mueve, para nosotros poder ser el problema del diablo. No es que el diablo es nuestro problema, sino que nosotros debemos ser el problema del diablo. Nosotros, si tenemos problemas, Dios nos soluciona el problema cuando no podemos. Pero si nosotros somos el problema de Satanás, Satanás no tiene nadie que le solucione su problema. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado autoridad para echar, para romper, para abrir las cárceles de los que están presos en su espíritu, para traer sanidad sobre los enfermos, para cambiar el lamento del dolido en una alegría
cuando conoce a Jesús, eso es ser un problema para el diablo. Dice algunas asociaciones mundiales del orden mundial de hoy que el problema más grande, y yo estoy contento de eso, que el problema más grande que tiene hoy este movimiento satánico, este movimiento de gente que ha planificado destrucción para el mundo, hijos de Satanás, hijos de las tinieblas, que viendo la Biblia o conociendo la Biblia están enceguecidos, y aún ellos caminan contrario a lo que ven en la Biblia, o mejor dicho, caminan muchas veces contrario a lo que ven en la Biblia, pero muchas veces caminan ellos como ciegos, haciendo el mal que la Biblia decía que va a suceder en estos tiempos. Y ellos han dicho y han declarado, son asociaciones mundiales, organizaciones mundiales de gente muy preparada, de gente muy sabia, de gente muy entendida. Ellos han dicho y han escrito un comunicado diciendo que el problema que ellos tienen somos nosotros, la iglesia de Cristo, que no pueden avanzar como quisieran porque hay un estorbo, hay un problema que ellos tienen, y es la iglesia de Dios. Que nosotros estamos hablando de un Dios que es antiguo según ellos, que nosotros estamos trayendo sobre la humanidad y estamos haciendo acepción de personas. Ellos están hablando en contra de nosotros. Se ha dejado ver escritos, información, donde ellos están preocupados y no saben qué hacer con la iglesia de Dios, que está creciendo solamente aquí en nuestra provincia. El diario dijo, la iglesia evangélica avanzó a tal punto de que cada departamento ya tiene más de 3 iglesias. Y está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios está preparando y nos ha preparado para un tiempo como este. Decían de los apóstoles que ellos eran los que trastornaban el mundo. Y por un tiempo la iglesia solo fue una iglesia de 4 paredes. Por un tiempo la iglesia fue una iglesia apática, triste, entrenada para poder ganar a 1, a 2, a 3 personas, pero no entrenada para que la gloria baje a la tierra. Entrenada para tener nuestros grupos de evangelismo, pero no entrenada para salvar a una nación, a un continente del infierno. Y llegaron estos tiempos tan difíciles, tiempos donde nos está el Señor exponiendo, donde nos está adiestrando, donde nos está diciendo. Por eso yo recién les decía que no hay palabra profética de Joel que se cumpla, a menos que esta generación pueda entender que el Espíritu Santo es imprescindible. Tengo que recordarte que el Espíritu Santo es santo y que todo lo que Él va a hacer es santo. Y Él se va a mover contrariamente, porque en el mundo hoy hay pecado, y Él, solamente su presencia va a traer un descontrol, por así decirlo, un movimiento. Va a traer, va a hacer ruido, porque es como encender la luz en un lugar que estaba oscuro. Imagínate, Él es lo contrario al pecado, Él es santo. Y Él no puede venir sobre un hombre, una mujer, que dice Joel, sobre niños. Va a venir sobre niños, va a venir sobre jóvenes, va a venir sobre niñas, mujeres, va a venir sobre ancianos, va a venir sobre ministros de Dios, pero va a venir sobre gente santa, sobre una generación que lo está esperando. Y cuando Él venga, como nos dijo hace 2 días atrás, nos va a mostrar los planes específicos de las tinieblas para nosotros poder devastarlos.
Y se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor en la Biblia, donde dice que el Señor escogió lo menospreciado, lo vil, lo sencillo, para avergonzar lo sabio de la tierra. Yo lo creo. El Señor nos habló también hace 2 días atrás que el Espíritu Santo, cuando viene, no solo que nos muestra los planes del enemigo para nosotros no caer, sino que el Espíritu Santo nos muestra lo que Dios quiere hacer. No hay peor cosa para un hijo de Dios que no saber lo que el Padre quiere hacer. Si estás enfermo y no sabes qué Dios quiere hacer, si estás en un conflicto y no sabes qué Dios quiere hacer, si estás en una prueba y no sabes qué es lo que Dios quiere hacer, muchas batallas no han sido ganadas por no saber qué es lo que Dios quiere hacer con tu esposa, con tus hijos, con tu nación, con tu ciudad. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y tomamos el ejemplo de cómo Dios le abrió los ojos al siervo de Eliseo para que pueda ver ángeles de fuego, carros de fuego alrededor de sus enemigos. Y así pudo él ver lo que Dios estaba haciendo y no lo que el enemigo le presentaba. ¿Qué veía David frente a un gigante tan grande? Porque evidentemente él veía algo que los demás no veían, y los demás veían lo que el diablo era o que le presentaba, o la mentira. Pero David estaba viendo un poco más allá, porque él estaba lleno de la visión del Espíritu Santo. Por eso podía enfrentarse y podía levantarse en la mañana y decir palabras como: yo ando en un valle de sombra y de muerte, pero yo te veo a ti aquí. Decir palabras como: me acostaré y me levantaré porque tú me sustentas. Decir que en medio de la cueva de Adulán, donde había hombres con ojos decía que los ojos eran como llamas de fuego y que sus bocas eran como bocas de leones, que lo hizo a él entrar a ese lugar y cambiar la atmósfera completamente de gente perversa y mala, que se transformó luego en adoradores, hombres y mujeres de fe. Evidentemente David veía cosas que el Espíritu Santo le mostraba. La generación de David, generación de adoradores, generación de apasionados y apasionadas por Dios, generación de hombres que entienden que lo que estamos viviendo no es justo en gran parte, y que no es como el mundo va a terminar todavía. Entender que yo estoy parado y si yo tengo vida puedo causar algo de parte de Dios en la tierra. Entender que tu posición es tan importante, que tu llamado es tan importante. Hoy la iglesia de Cristo a nivel mundial quedó un poco consternada, por una parte, porque el profeta T.B. Joshua se fue con el Señor. De repente dejó de predicar y 2 horas después de la prédica se fue con el Señor. Murió, pero nosotros siempre decimos vivió, comenzó su vida y dejó un legado. Y yo he visto videos de ese hombre, cómo Dios lo ha usado. Y yo le dije al Señor en un momento en mi intimidad hace rato: yo quiero eso. Quiero que me uses como lo usaste a él. Y el Señor me dijo: no me pidas eso, porque yo quiero usarte a ti diferente. Porque eres diferente. Porque es un tiempo diferente. No me pidas que te use como otra gente que yo usé en la tierra. No me pidas el corazón de David. No me pidas
la fe de Josué. No, pídeme ser como yo, me dijo el Espíritu Santo. No quieras parecerte a nadie de ellos. ¿O acaso no sabes, me dijo él, que todo lo de ellos se lo di yo? Tienes que querer parecerte a mí. Tienes que querer la unción que yo tengo. Cuando ves lo que Dios está haciendo, entonces comienzas a hacer lo que a Él le agrada. Cuando ves lo que Dios está haciendo, entonces solamente tú eres una repetidora de lo que está sucediendo en el cielo. Repites. Eso es lo que tenemos que hacer. Repetir lo que en el cielo sucede. Repetir la voluntad del Espíritu Santo, la voluntad del Padre, del Hijo. Repetirla aquí. Arrodillarse y no salir de ese lugar hasta decirle: Señor, esta es tu voluntad para mi tierra. Esta es tu voluntad para mi vida. Esta es tu voluntad para mi llamado. Esta es tu voluntad para mi familia. Esta es tu voluntad para las naciones de la tierra. Porque Dios puede usar tu boca para cerrar la boca de Satanás. De hecho, Dios quiere hacerlo y lo hizo. Cuando yo leo mi Biblia, veo constantemente que Dios cumplió su plan con gente. Y hasta que Él venga va a cumplir su plan con gente. Y yo quiero ser uno de ellos. Tú debes ser uno de ellos. Alístate para ser un ejecutor del plan de Dios en estos tiempos. En el año 605 antes de Cristo había un muchacho y lo llevaron preso. Vino el rey Nabucodonosor y llevó al pueblo de Dios preso. Cuando empezaron a investigarlos, a conocerlos a uno por uno, se dieron cuenta que Daniel era especial, porque Daniel oraba 3 veces al día. Daniel no era parte de los que se quejaba. Daniel no era parte de los que se había ahogado en el conflicto de un coronavirus. Daniel no era parte de aquellos que retrocedían ante el sistema perverso de Nabucodonosor de aquel tiempo, ante ese imperio babilónico y persa. Pero fue llevado esclavo. Y a mí no me gusta como la Biblia lo dice, pero lo dice. No voy a ir en contra de la Biblia, pero me gusta decirlo como lo dice también el Espíritu Santo. No es que fue llevado esclavo. El Espíritu Santo me mostraba y me decía: fue llevado como un espía, como mi dinamita a ese lugar, como un infiltrado del reino de Dios, infiltrado del reino del ejército de Dios, metido entre los enemigos del pueblo de Dios. Una luz que iba a brillar, una voz del cielo que iba a callar las voces de los leones, que iba a apagar el fuego del infierno. Daniel se encontraba con la gloria de Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Daniel era miembro de la tribu de Judá. Oh, qué tribu más preciosa. Esclavo de Nabucodonosor, pero siervo de un Dios de gloria. Daniel muestra carácter, Daniel muestra fidelidad, Daniel muestra condición, Daniel muestra integridad. Se dice, algunos eruditos, que no hubo un hombre tan íntegro como Daniel en la tierra. Se movió en condiciones difíciles. Me hace recordar mucho lo que está pasando hoy. Y era tan sensible a Dios. Era tan sensible a los susurros de Dios, que en medio del caos él podía escuchar y ver lo que el Espíritu Santo decía.
Fue tan poderoso lo que Dios hacía con él y lo que Dios le hablaba, que se hizo consejero de los reyes. Se hizo él el consejero de los que habían conquistado a su nación. Mire qué loco. Ahora él los aconsejaba. Interpretaba sueños que tenían los reyes de aquel tiempo. Yo puedo decirte que Daniel ministró a 5 reyes. Y siempre le decía él a la gente, a los reyes: te voy a hablar porque esto no es de humano, ni siquiera de un Dios terrenal. Esto es del verdadero Dios, a lo que cada rey se postraba. Cada rey sabía quién era el Dios de Daniel. Dice la Biblia que fue jefe de los sabios de aquel tiempo. Dice la Biblia que se hizo gobernador de todos los judíos que estaban esclavos en aquel tiempo. Pero no tan solo eso, sino que se hizo gobernador de la provincia de Babilonia. Se hizo el principal mandatario en los imperios babilónicos, en los imperios persas. Qué impresionante. Si yo estaría en nuestra iglesia, le diría a la gente que me pregunte: ¿por qué, pastor? ¿Sabe por qué? Que me pregunten por qué. ¿Por qué Daniel llegó a esto? ¿Por qué? Porque su vida estaba dedicada solo a un rey. Y yo quiero llegar a este punto. Tú puedes hacer lo que quieras en la vida. Tú puedes tener estudios, trabajos, una casa, hijos. Pero tú debes entender que el tiempo en el que vivimos, los días se han acortado, el tiempo se ha terminado, el tiempo está agonizando. Tienes que ver más allá y ver las familias llorando. En este momento hay miles de familias llorando en las habitaciones, en el comedor de su casa por sus muertos. En estos momentos hay miles de personas en su casa gritando desde la azotea, desde los techos, sin poder ver a su familiar que está siendo cremado o enterrado a lo lejos. Miles de personas que están muriendo. Miles de familias que les están echando la culpa a Dios de esto. ¿Y dónde estás tú, oh Dios? Y yo y tú somos una generación que debemos decirle a este sistema, a este mundo: Dios está aquí. Y ellos nos preguntarán: ¿dónde está Dios? Y tendremos que mostrárselo. Debemos mostrárselo. Ya no podemos predicar de púlpito. Ya no podemos predicar de teología del pasado, de historia. Ya no interesa cuánto sepas, cuánto estudiaste la palabra. Interesa hoy que por tu santidad la gloria de Dios descienda donde estás. O nadie creerá. El mundo necesita creer, pero no puede creer porque todavía no encuentra hombres, o no encontraba hombres y mujeres que cuando abrían su boca sentían ellos que era Dios hablándoles. La boca de Daniel no estaba contaminada, la mente de Daniel no estaba contaminada. Ha llegado un tiempo donde el Espíritu Santo te está incomodando en cada cosa que estás haciendo mal. ¿Y sabes por qué y para qué? Ya no es un líder, ya no es un pastor, ya no es un estudio bíblico, es el Espíritu Santo que lo está haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque te necesita usar. Daniel era un hombre que veía a Dios. Daniel era un hombre que se arrodillaba y le decía a Dios: dime qué debo decir. Hace un tiempo atrás, cuando yo era más jovencito, me iba a la montaña de aquí de San Juan. Tenemos hermosas montañas. Y hay una parte donde entras por un túnel y sales a la otra parte, en un lugar llamado Sonda. Y es como un cañón, como el Colorado, pero no Colorado, sino como rodeado de montaña y precipicio hacia abajo. Y entonces yo gritaba: ¡eh! Y se sentía: ¡eh! 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 ¡Hola! 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 Y están dormidos los muchachos y no me ponen el eco. Pero bueno. Entonces, cada vez que yo gritaba,
Y lo que yo decía en el mismo tono, un poquito más despacio, sucedía. Yo decía hola y se decía hola. Yo decía chao, decía se decía igual. Y nosotros, ¿qué es lo que era eso? Lo que yo sentía era el eco de lo que yo hablaba. Y se podía repetir una y otra vez hasta que se iba. Igual, de la misma manera, el eco. Generación que me estás mirando, papá, mamá, esposo, esposa, siervo y sierva de Dios que me estás mirando, el Espíritu Santo me dijo: debes ser el eco de mi voz. Tú y yo debemos ser el eco de lo que Dios está hablando. Si Dios dice no, nosotros decimos no. Si Dios dice sí, nosotros decimos sí. Si Dios dice resurrección, nosotros decimos resurrección. Daniel fue un hombre excepcional, porque tenía intimidad con Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Conocía al cielo. Y el pueblo de Dios fue preservado, y el plan de Dios fue ejecutado por un hombre que se quebraba en la mañana, en la tarde y en la noche, que sacaba de su corazón el pecado, que renunciaba a las pasiones de la carne. Cuando el Espíritu Santo le decía: mira lo que estás haciendo, tu carácter, tu genio no está bien, él los cambiaba. No había vuelta atrás. Él estaba rendido a Dios. Y Dios está buscando una generación que esté muerta, pero viva para Él. No una generación que esté pensando dónde va a estar o cómo va a ser su casa en el 2050. Y aunque esté bien, no está tan bien. Porque ¿cuántos van a morir? Porque tu mente, ¿cuántos morirán hasta el 2050? Porque tu mente y tus fuerzas solo sean en tener tu buena casa, tu buen auto, en llegar a tu sueño. Eso es para otra gente que no conoce el llamado de Dios. Pero tú y yo, que hemos conocido el llamado de Dios, cada día que retrocedamos, habrán miles de personas que se irán al infierno. Cada día que estemos pensando en otra cosa, habrán oraciones que no hayan salvado vidas. Cada día, cada momento. ¿Sabe usted que está muriendo gente por minuto? Cada minuto que usted está fuera de una gloria de Dios, hay gente que está perdiendo. Tú no puedes ser de los jóvenes que pasan 10 horas viendo Netflix. Tú no puedes perderte de estar con Dios. Tú no puedes perderte. Él está hablando y tú debes ser el eco de Dios. Pero tú estás durmiendo. Estás asustado, infectada por las noticias del mundo hoy. Yo dije hace 2 días atrás: la iglesia de Cristo no debe estar en cuarentena ni encerrada. El apóstol lo dijo: yo puedo estar aquí en la cárcel, mas la palabra de Dios está en libertad. Nunca estaremos presos. La evidencia de estos hombres era que cuando ellos estaban presos, las cadenas se rompían. La evidencia de Pedro es que el ángel adormeció a los guardias y pudo salir de la cárcel. La evidencia de Pablo y Silas es que la cárcel se estremeció y quedaron en libertad. La evidencia de Lázaro fue que la piedra fue movida y él resucitó. La evidencia de Jesucristo es que él al tercer día se levantó de la tumba. Son ejemplos para entender que Jesús dijo: y mayores cosas tú harás. ¿Qué ves, Josué?
veo que los muros caerán, cuando nadie lo veía. Josué repitió lo que el ángel le dijo. Dice la Biblia que se le presenta la gloria de Dios cerca de Jericó, y que el ángel le dijo, que la presencia que estaba ahí de Dios le dijo cómo él debe moverse para que esos muros se caigan, cómo él debe hacer para que esas naciones sean conquistadas, cómo él debe de hacer. Y Josué sabía, porque el Señor le había hablado a Josué, le dijo: mira que te mando que te esfuerces, que sea valiente, que no temas ni desmayes. Dice la palabra que vino sobre Josué y le dijo Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que está escrito. Entonces tus caminos serán prosperados. En otras palabras, Josué, tú debes caminar en mi plan. Tú debes caminar. Mire lo que le costó a Moisés salirse del plan de Dios. Dios le dijo a Moisés: Moisés, háblale a la piedra para que la piedra dé agua. Y Moisés tomó una vara y con la vara golpeó. Y Dios le dijo: no hiciste lo que yo te dije. Y eso lo descolocó a Moisés de poder entrar a la promesa de Canaán. Moisés podría haber anegado, discutido con Dios diciéndole: todo te obedecí y por esto. Pero Moisés sabía que él se había salido del plan de Dios. Caminó tanto en el plan de Dios que por su carácter y mal genio, en ese momento, por su frustración, se perdió de seguir en el plan de Dios. Yo quiero decirte algo: si Moisés por una cosa que hizo fuera del plan de Dios quedó fuera, ¿cuántas cosas hemos hecho fuera del plan de Dios? ¿Cuántas? Aún muchos de ustedes que están sentados en sus casas mirándonos, de donde quiera que me estás mirando, están mirando esto y se están dando cuenta que están fuera del plan de Dios. Cuando yo veo la vida de ese joven llamado José, José caminó en un plan de Dios. El Espíritu Santo le decía qué hacer y José veía. El Espíritu Santo le mostraba. ¿Qué ves, José?, le decía el faraón. Veo años de sequía, veo años de prosperidad. ¿Qué ves, jovencito? ¿Qué ves? ¿Qué ves, Moisés?, le decía el pueblo. Vi una zarza ardiendo que me dijo que ustedes van a quedar en libertad. Era una locura. Señores, tengo que decirles algo para terminar aquí. Lo que Dios nos va a mostrar son locuras para el mundo. Son locuras. Porque decirle a un pueblo que ha venido por 430 años esclavizados, y que de repente que tú le digas que Dios te dijo que van a quedar en libertad, es una locura. Te van a llamar loco. ¿Qué ves, Noé? Veo que viene lluvia, cuando la lluvia en aquellos tiempos nunca caía de arriba. Siempre el Señor hacía que las aguas resurgieran de la tierra. Y le dijo a la gente: va a venir lluvia de los cielos. ¡Qué loco estás! Y por 100 años él cuidó una palabra, lo que había visto. ¿Cuántas veces nosotros cambiamos la palabra de Dios como una ropa que está sucia y no nos aferramos a lo que Él nos ha dicho, lo que somos en Dios? Hemos venido cambiando, probando según la situación. Debemos aferrarnos a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios dice, a lo que hemos visto. O no hay otra manera de ser la iglesia de Cristo en estos tiempos. Yo quiero terminar con esta historia interesante. Porque Dios está formando equipos espirituales
Dios está formando equipos del Espíritu Santo para traer el mayor avivamiento a la tierra. Y yo veo aquí la palabra del Señor en la vida de Pablo. Dice la Biblia que él estaba atravesando una ciudad llamada Frigia. Esa ciudad era la provincia de Galacia. Y dice, cuando ellos estaban atravesando el lugar, sucedió que el Espíritu Santo se les puso delante y le dijo: no pases, no vayas. Qué impresionante que vayas al colegio y te diga: no vayas hoy al colegio. Que vayas a cierto lugar y el Espíritu Santo te dice: no pases por ahí, no es mi plan. Acá la Biblia dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo. Es como que él quería ir una y otra y otra y otra vez, y el Espíritu Santo se lo prohibía. Y dice que no le dejó hablar en Asia. Y dice que luego llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Oye, Pablo, por aquí no. Y después se va a otro lado y le dice: no, acá tampoco, no quiero que pases por aquí. Qué impresionante. Y dice que él estaba durmiendo o estaba ahí y de repente tiene una visión. Dígale que tiene al lado: visión. Visión. Y Pablo tiene una visión de noche donde un muchacho, un varón de Macedonia, estaba de pie rogándole a lo lejos y le decía: pasa por Macedonia, Pablo, que necesitamos escuchar de Cristo. Era el Espíritu Santo que le estaba mostrando: no pases por allá, no vayas a aquel lugar, pero sí ve a Macedonia. Qué impresionante. Cómo necesitamos ver el cielo, cómo necesitamos al Espíritu Santo hoy. Y dice la Biblia en el versículo 10: cuando vio la visión, enseguida partió para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el evangelio a la gente de Macedonia. Qué impresionante, qué impresionante. Yo quiero vivir estas cosas. Yo quiero vivir de esta manera. Pero algo más impresionante es cuando hay un soldado que se llamaba Cornelio, y que Cornelio estaba también orando, y que de repente vio, dice la Biblia en Hechos capítulo 10, en el versículo 3, vio una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿Qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han sido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Escúcheme, esto es impresionante. Él está durmiendo, se le presenta un ángel en la pieza. Qué una locura. Yo ayer estaba en mi habitación, en la oficina, perdón, en el lugar secreto que preparé para el Señor. Preparamos con mi esposa para orar. Y yo estaba orando y yo me cubro de este lugar, de la parte izquierda. Me cubro y de repente de esta mano, de este lugar, yo siento como un escalofrío. Yo digo: estás aquí, Señor. No quería ni siquiera abrir los ojos. Metí la cabeza para allá y comencé a poner la mano a ver si lo sentía, si estaba, porque era tanto la presencia que sentía de Él, que yo pensaba que... Yo decía: si toco algo, salgo corriendo de acá. Pero parecía que iba a tocar algo, porque cuando sabes que hay algo ahí, no pude tocar nada porque es algo espiritual, pero mi espíritu lo sabía, hasta que mi carne también lo percibía. Lo percibía. Y ahora Cornelio está durmiendo, está en algún lugar, se le presenta un ángel. ¡Oh, qué locura! Hoy vienen tiempos gloriosos, vienen tiempos gloriosos, vienen tiempos. Y más, te quiero decir algo: no se te va a presentar el ángel, se te va a presentar el Espíritu Santo de Dios, porque es el momento del Espíritu de Dios, es la era del Espíritu de Dios. Y dice la Biblia que le muestra y le dice: mira, dice Dios que tus ofrendas han subido al corazón de Él, tu tiempo, tus oraciones, tu integridad, que está contento contigo y que te quiere usar en esta zona.
Así que te voy a dar la dirección. Mirad, agendalo por favor, Cornelio. La gloria hablándole a Cornelio. Hablamos de Moisés, hablamos de la zarza de fuego y todo eso, pero esto también es impresionante. Me está diciendo, hay un hombre llamado Simón, hay un hombre llamado Pedro que está en la casa tal, en la avenida tal, en el número tal. Tenés que golpear y decir que venga, porque yo lo he elegido a él para que él te predique a vos y a todos los tuyos. Impresionante. ¿Qué hizo Cornelio? Sale de esa visión y llama a sus soldados y le dice, vayan a tal lugar, le da la dirección y tráiganme a Pedro. Dice la palabra del Señor que Pedro estaba por el otro lado. Mientras estaba el ángel acá, Pedro estaba en la azotea orando, arriba. Tenía hambre, dice la Biblia. Y dice que estaba orando cerca de la hora sexta. Dice que él quería comer, pero mientras estaban preparando la comida, él comenzó a orar y de repente entró como en un éxtasis, en un tiempo de gloria. La gloria de Dios, el Edén bajó sobre él. Y dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda yo he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, le habló así, esa voz. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro se estaba perplejo de esto, de esta visión que estaba viendo, él estaba buscando el significado de esa visión. Y cuando él estaba buscando el significado de esa visión, dice la palabra del Señor: he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un tal Pedro. Simón, que tenía sobrenombre Pedro, dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu Santo le dijo: he aquí, ya están los 3 hombres que yo te voy a enviar. Yo no sé si usted está entendiendo, pero aquí hay un equipo profético, un equipo espiritual. Usted también, gente que no se conoce. Uno teniendo la visión, te vienen a buscar 3, van a golpear la puerta, bajá, ¿cuándo? Ya, a ver. Y del otro lado venían, el ángel de Dios me presentó, dice que hay un Pedro aquí, ¿sos vos? Sí, soy yo. ¿Sabes por qué voy con vos? Porque mientras vos estabas golpeando, el Espíritu me estaba hablando a mí, me dijo que iban a venir 3 y que te pedía ir con ustedes. Qué impresionante. Y dice la Biblia que, miren los planes de Dios, que Pedro fue con ellos. Y cuando llegó allá, estaba ahí el general Cornelio. Y Cornelio le explica: yo estaba orando y el ángel me dijo que tenías que venir. Y Pedro le dice: ¿y para qué te dijo que tenía que venir? No sé, decímelo vos. Háblame de Cristo. Y dice que Cornelio había preparado una mesa y había preparado un montón de gente y comenzó una iglesia en ese lugar. Muchos se entregaron al Señor. Un avivamiento comenzó en ese lugar, porque Dios encontró gente que no le decía a Dios: para un cachito que estoy, para un cachito que estoy cansado, no, para un cachito que, no, para que, no, pero ¿y mi novio? No, pero ¿y mi novia? No, pero ¿y mi mamá? No. Miren, yo he visto gente jóvenes que han dejado todo por un sueño. Y también he visto muchos jóvenes que han perdido todo lo del cielo por no seguir ese sueño. Yo he visto hombres y mujeres, lo he conocido, que se fueron. Por ejemplo, si te digo la historia de Messi, por ejemplo, que lo conocen todos. Él era pequeño y se fue de su nación por un sueño, por alcanzar algo que luego, al igual que Maradona, va a quedar en la historia.
con mucha tristeza he podido ver a tantas generaciones que han dejado la gloria de Dios y han perdido todo lo de Dios por no dejar cosas terrenales. Tristemente, generación tras generaciones han pasado dejando pasar su llamado por no querer dejar un pecado, por no querer dejar una cultura, por no querer dejar, no sé, lo que no quieres dejar. Y la gloria pasó sobre ellos. Por eso me encanta Eliseo, porque cuando venía la gloria de Dios en Elías, dice que Eliseo dijo: yo dejo todo, dejando los bueyes, dice, dejando su familia, siguió a Jesús. Por eso me encantan los discípulos, porque cuando Jesús le dijo: Pedro, deja todo y seguime, y Pedro dijo: bueno, parece tan fácil, pero es que ellos vieron algo. Ellos vieron a Dios. Yo aquí puedo ver a estos dos muchachos obedeciendo a Dios, obedeciendo al Espíritu Santo, porque vieron, porque el Espíritu les mostró, y ellos obedecieron lo que el cielo les habló. Mi pregunta para terminar en esta noche es: ¿qué tú estás viendo del cielo? ¿Qué ves? ¿Qué te ha mostrado Dios? Y te va a mostrar cosas locas, así que prepárate, porque te va a mostrar cosas raras, porque son del cielo. No quieras entrar a la intimidad con Dios pensando que Dios te va a dar de acuerdo a tu mente, porque son del cielo. Él, cuando venga y te hable, te va a romper los esquemas. ¿Qué me dijo Dios a mí hace 5 días, hace 4 días? David, voy a levantar los muertos en los hospitales. Lo tengo que decir. Es una locura, sí, es una locura. Para ellos y hasta para mí fue una locura antes. Si usted me pregunta, ¿yo he orado por muertos? Claro que sí, por muchos familiares. Ninguno resucitó. Pero tengo la alegría de poder haber orado, que en aquel tiempo creí. Pero ahora yo lo vi. Lo vi en mi visión, en un espíritu, en lo espiritual vi hospitales. Se escuchaban gritos de alegría, de asombro. Enfermeras que se desmayaban de ver cómo los muertos resucitaban. Familias que se alegraban porque a las 4 de la mañana, 3 de la mañana le llamaban y le decían: mire, no sé lo que pasó, pero su esposo está vivo. ¿Qué? Si me dijeron que había muerto, pero está vivo. ¡Ay, alegría! Y dice la Biblia que el lamento se iba a convertir en gozo. Jesucristo dijo: el Espíritu está sobre mí y me envió a decirle a los afligidos que ya no estén afligidos, que cambien por gozo. Yo vi miles de camas de gente en los hospitales. Vi lo contrario a lo que esa noche vimos. Con unos chicos vimos una inauguración de los Juegos Olímpicos del 2012, como ellos representaban todo lo que iba a pasar ahora en este tiempo. En los Juegos Olímpicos lo estaban representando. ¿Quieres verlo? Después lo buscas. Juegos Olímpicos 2012, inauguración, apertura. Creo que míralo. Es medio largo, pero míralo. Y vas a ver que todo lo que ellos decían ahí está sucediendo hoy en los hospitales. La muerte, las enfermedades, la alegría se cambió en lloro. Todo eso lo representaban ahí en la apertura de los Juegos Olímpicos. Y yo en la visión veía cómo esta tristeza se transforma en alegría de salvación. Porque la alegría no iba a ser que resucitaban. La alegría iba a ser que conocían a Jesús. Yo vi como esos que resucitaban decían:
Yo estaba muerto. Pero el Jesús ese que me predicaron, ese Jesús que hablan los evangélicos, los cristianos, me sacó. Yo anoche me atreví a hacer algo muy loco. Me atreví a orar por, creo que se llama P.G. King, el presidente de China, no me acuerdo cómo se llama, si me lo buscan. Algo así es muy raro. Y yo dije, Señor, si tú lo puedes sanar. Ese hombre está matando cristianos. Ese hombre ha sacado un veredicto que a ningún niño se le enseñe de Dios. Ese hombre ha sacado y ha matado, ha destruido las iglesias, persigue a los cristianos, están presos, están muertos. Y ayer yo le decía, mientras oraba, el Espíritu Santo me dice, orá por él. Y yo decía, es una locura. Yo no te he dicho que es una locura. Orá por él. ¿Y saben por qué me puse a orar anoche también? Señor, tócalo por el presidente Putin. ¿Cómo se llama? Vladimir Putin. Es una locura. Y me puse a orar por la presidenta. Que Dios toque a Cristina, que Dios toque a Fernando. Porque si ellos cambian en su corazón, no estoy diciendo que Dios los haga buenos, estoy diciendo que Dios les revele su estado con Él. Yo no sé si usted oró alguna vez. Es como, y me dijo que ore por otros, que es como orar por Hitler hoy. Pero ¿acaso Dios no puede tocarlos? ¿Acaso el corazón de ellos es más pecado, es más poderoso que el amor de Dios? Si Dios puede cambiarlo todo, si Dios hizo el cielo y la tierra, ¿quiénes son esos hombres? Si Dios hizo todo lo que existe, si por su voluntad respiramos y todo se sostiene por su voluntad, ¿quiénes son ellos? Nada, ni nadie. Dios puede cambiarlo todo. Dios te va a hacer cosas locas, raras, como lo hizo con el profeta Elías. El profeta Elías tres años y medio de sequía, una escasez, una pobreza. Y se le presenta al Señor y le dice, ora por la lluvia. Así que él se va a una montaña y comienza a orar por algo que era una locura, orar. La gente muriendo en la nación porque no había lluvia. Y él tenía que ordenarle a la naturaleza que dé lluvia. Así que ese día se levantó porque Dios le dijo, orá para que llueva. ¿Qué tal? Miren qué locura. Y muchos de nosotros tenemos miedo o no creemos de orar para que haya resurrección, para que haya sanidad, para que haya liberación, para que haya salvación. Así que se subió al monte con uno de sus servidores y comenzó a orar. Una y otra y otra y otra vez. La primera vez no pasó nada, segunda vez tampoco. Conoce la historia, tercera vez, cuarta. Pueden ser años, pueden ser décadas, no lo sé. Podemos representarlos como un montón de cosas en tiempo. En este caso fue un tiempo. Y dice la palabra del Señor que la séptima vez no ve las nubes y los relámpagos, solo ve una nubecita. Y él agarra, se para y le dice a su criado, ve y dile al rey que se prepare y que prepare todo y que se goce, porque viene una lluvia grande. Yo siempre le pregunté al Señor, ¿con qué seguridad se lo decía él? Fue tanta la seguridad que el siervo iba en caballos a decirle al rey y que él iba corriendo al lado del caballo. Y lo pasó él corriendo al caballo y llegó antes a decirle al rey, prepárate porque ya está la lluvia. Por ver solo una nubecita. No era que él tenía fe, era que él escuchó lo que el Espíritu le dijo y obedeció, nada más.
Hoy Dios está buscando una generación que obedezca. Hoy Dios está buscando una generación de reino, de gloria, de poder. Todo lo que usted quiera ponerle. Pero la reunión de esta noche es que el Espíritu Santo te dice: sé mi eco. Pero el servicio de hoy, el mensaje del cielo es: di lo que yo te diga. Y para que yo te diga lo que tengo que decirte, te necesito completo. Necesito tu mente, tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tus lágrimas, tus oraciones, tus deseos, tus horas, tus años. Y así yo te mostraré, te enseñaré, y solo serás mi eco, el eco de mi plan, el eco de mi deseo, y me complaceré en ti, iglesia. Y así te llevaré a ser una iglesia sin manchas, sin arrugas, santa. Si usted sabe que ha estado fuera de todo lo que el Señor nos habló hoy, pues arrodíllate ahí donde estás y dile al Señor: he estado tan lejos de todo esto, he estado tan lejos de tu plan. He estado tan lejos de tu diseño, Señor. Tan lejos, Señor, de tu presencia. Hay gente que nos está mandando mensajes en este momento. Dame pantalla. Quiero mirar a la gente. Hay jóvenes que están viejos ya. Y hay viejos que están muertos ya. Y hay una iglesia sucia y arrugada. Porque no estamos entrando en este diseño. Una iglesia atemorizada, retrocedida. Los papás y las mamás de la iglesia de Cristo, los hijos e hijas de Dios que tienen descendencia, no saben, están con miedos. Muchos de las iglesias cristianas, muchos llamados hijos de Dios, están llorando porque su futuro se ha nublado, su futuro, pero no están llorando por el plan de Dios. Están tristes. Pero también veo una generación que se está rindiendo completamente a Dios, porque saben que nacieron para un diseño de un plan de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás, en tu casa con tu familia, y dile al Señor: crea en mí un corazón que te pueda hacer tu voluntad cuando tú la pidas. Yo tengo que decirte algo: se te va a presentar el Espíritu Santo de Dios. Se te va a presentar en una visión, porque llegó el tiempo de la visión, de las bendiciones de Dios. Llegó el tiempo de la revelación de Dios. Y te va a pedir cosas que hagas, y debes transformarte en el eco de su voz. En el eco de su voz. Levanta tus manos ahí y dile al Señor:
crea en mí, Señor, un corazón limpio y sincero. Hay gente que nos está mirando y yo sé que es un tiempo de milagros para este tiempo. Yo sé que es un tiempo de milagros para estos años. Yo sé que es un tiempo de Dios y Dios nos va a usar. Dile al Señor: aprendí el valor de tus palabras, aprendí el valor de tus caminos.